Buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 40 de este método. Es la penúltima que tenemos y bueno, hemos ido paulatinamente avanzando por temas más técnicos al principio, más de base, más de estructura, de conocimiento. Después fuimos ampliando un poquito a cosas más difíciles dentro de la técnica. Dimos un apartado de composición, si recordáis, bastante extenso. Y ahora nos vamos adentrando en algunos vericuetos un poquito más complejos, más maduros en el devenir del fotógrafo, como es el tema que nos ocupa hoy, sobre ética y posicionamiento del fotógrafo. Para ilustrarla, como además ya os vais aburriendo de las fotos que voy pasándose siempre, pues os voy a poner unas series nuevas que he hecho desde hace 2 semanas. Esta está hecha, si no recuerdo mal, el domingo pasado, en el pantano de Portizuelo, donde están estos árboles fantasmas. Es un pantano que es de alcornoques, que se inundó, por lo tanto los árboles murieron, y cuando desciende el nivel de las aguas, pues se ven los árboles, los esqueletos de los árboles. Para hacerlas, pues había que meterse en el agua, porque si os fijáis, el punto de cámara es muy bajo. La cámara está a ras de agua con un angular, con el 1740, y hay que tener mucho cuidado al moverse, porque si os fijáis el árbol no está iluminado de frente, está iluminado en 45 grados. Entonces si os movéis muy rápido, hay una ondulación en el agua que rompe el reflejo de la luna y hace un reflejo muy irregular, muy roto, muy inclinado, que le quita bastante estética a la foto. Entonces había que moverse con cuidadito, esperar un tiempo y luego disparar cuando el agua se tranquiliza. Luego se ha eliminado algunas fotos por las aberraciones de la luna, que hacía unas marcas violetas en el lado opuesto de la imagen, de donde está ella. Por eso veréis alguna imagen donde la luna se ha tratado de ocultar detrás de las ramas. No ella, sino el reflejo. Al ocultar el reflejo de la luna, eliminábamos las aberraciones. En total, de esas 24 fotos realizadas, 9 fotos son válidas. Bueno, veis, esta es una adaptación cuadrada en la que se ha tapado, con una de las ramas del árbol, se ha procurado tapar el propio reflejo de la luna. De esta forma hemos prevenido esos reflejos. Y luego el corte me parecía original, cortar esa parte de la rama y hacer como una X, la forma de una X, con el árbol y su reflejo. El árbol es muy gracioso, tiene una cuerda ahí colgando, como si fuera el árbol del ahorcado, y tiene también ahí como un ombliguito, como un agujerito ahí en medio del tronco. En fin, que desde la orilla ya se veía que el arbolito prometía. Sobre el tema que nos ocupa de ética, bueno, ¿por qué he empezado con estas fotos? Primero, porque son nuevas y no las habéis visto. Segundo, porque vais a ver un poco el trabajo de allí in situ. Es decir, estas son las primeras, luego iréis viendo más fotos hechas allí para ver la totalidad del trabajo que se ha hecho allí y os explicaré un poco las dificultades que tuvo. Y por otro lado, pues porque se han desechado un gran número de imágenes, 15 fotos se han desechado y algunas muy bonitas, pues por ese reflejo que a mí no me gusta. Entonces eso inutiliza la imagen, hace que la tenga que borrar, en el caso de mi postura. En el caso de otras personas que se permiten el retoque o cierto grado de retoque, pues simplemente con clonar esa zona o con un parche, copiar la textura encima, se hubiera arreglado. El caso es que cada uno elige su posicionamiento, dónde quiere estar, qué quiere hacer y cómo lo lleva. La ética la vamos a abordar desde el punto de vista de una asociación, es decir, qué decálogo puede tener una asociación para sus fotógrafos. Yo voy a mostrar el caso de Aefona, que es de naturaleza y está recién hecho el nuevo decálogo consensuado en un equipo. Esto permite compartir y recomendar puntos de vista entre los asociados, entre compañeros con digamos, la misma disciplina temática, y adoptar esas recomendaciones y modos de comportamiento en común para la asociación. En la naturaleza, es decir, cuando uno está en la localización, en el campo, haciendo imágenes, pues en el caso particular yo recomiendo que no se altere el medio, que no se corten los sujetos vegetales, es decir, que no se corten las plantas para llevarlas a un estudio o para posicionarlas en otro sitio con mejores fondos. Esto condiciona pues el que llevemos fondos artificiales. Es decir, damos prioridad a la vida, a no cortar una especie vegetal, a el que la foto sea natural. En fotografía, como sabéis, estamos intentando expresarnos artísticamente. Entonces uno puede tener esas licencias, yo las tengo. Es decir, yo puedo poner un fondo artificial porque lo hago en el momento que hago la foto. Y lo digo. Habrá quien ni siquiera quiera hacer eso. Y me parece estupendo. Es otro posicionamiento ético.
el no utilizar nada artificial en una foto de naturaleza. Y sobre todo no alterar el comportamiento natural de los animales. En los viajes, pues yo recomiendo que os preguntéis la razón profunda de ir a otros países. ¿Por qué vais a otros países? ¿Qué pretendéis con esos viajes? ¿Queréis cambiar la realidad del país, documentarla? ¿Estáis haciendo un proyecto de algún tipo? Y sobre todo viajar de forma responsable, utilizando los medios adecuados y respetar las culturas desconocidas. O sea, no tratar de ir con nuestra, no sé, de ser jueces, ¿no? De viajar con nuestra verdad. La ética en la edición hace referencia al procesado de las imágenes, en qué información vamos a poner en las imágenes, si estamos avisando de la cautividad o de la restricción de movimiento de los sujetos, de la alteración de la realidad mediante filtros o técnicas fotográficas como la larga exposición. Yo creo que esto es recomendable y no hace daño a nadie, informar. La ética en los negocios, yo también os voy a comentar algo sobre ello. Aportar al cliente la información relevante, cumplir con los plazos y las condiciones, formar al cliente a la par que estamos haciendo el trabajo. En nuestra afición o profesión, digamos en nuestro sector, pues fomentar el intercambio de información, el compañerismo, las acciones conjuntas por el bien de la ética, crear recursos para el sector, intentar crear recursos, asumir responsabilidades dentro del sector, compartir formación y sobre todo preocuparse también del nivel de la fotografía en tu país, de qué forma se puede incrementar. Con nuestra obra también esos aspectos éticos de dar a conocer nuestra obra de la forma adecuada, en buenas condiciones estéticas, mostrar respeto por el espectador sin tratar de confundirle o de engañarle. ¿Veis? En esta imagen veis que hay otro árbol en la distancia que también se ha tenido que iluminar. En este caso, la presencia de ese árbol condiciona que el fotógrafo ya no se desplace hacia la izquierda para iluminar, sino que se desplace hacia la derecha, porque así el árbol queda más cerca, más próximo, y se le puede dar cierto volumen. Veis que incluso el árbol en la distancia tiene relieve, tiene sombras, y es porque nos hemos alejado andando despacio por el agua hacia aquel lado. Las exposiciones son de 30 segundos. Entonces en 30 segundos te da tiempo despacito a alejarte del árbol. Se pone el temporizador además de 10 segundos para que te dé tiempo a alejarte un poquito más y no mover el agua. Y entonces esto ha condicionado que la iluminación venga del lado contrario que en las anteriores. Esta vez viene desde la derecha, ya lo veis en las sombras, y se ha tapado la luna para evitar cualquier tipo de aberración. Aquí ya trabajamos sobre seguro porque la luna en el cielo y la luna en el reflejo queda tapada. Entonces no van a aparecer aberraciones. La ética al principio es algo que nos va a quedar como muy lejos, que no nos va a preocupar, pero veréis que en conversaciones con otros compañeros o en entrevistas o en cualquier conferencia, en cualquier reunión incluso, pues nos van a pedir que nos posicionemos, nos pueden pedir opinión, pueden pedir que tomemos partido por una posición o por otra, y en ese caso pues se va a evidenciar que ni siquiera nos lo hemos planteado. O sea que es mejor que tengamos ya previamente una posición clara al respecto de ciertos puntos, ¿no? Al final de todo esto, bueno, pues va a ser nuestra trayectoria, va a ser al final de nuestra obra, de cuando acabamos de hacer fotografías, con esa perspectiva que da el tiempo, pues lo que acaba hablando de un fotógrafo, de quién fue, de qué hizo, de por qué hizo eso. Entonces debemos tenerlo muy presente en nuestro quehacer cotidiano, porque, ¿qué voy a deciros yo? Engañar con una fotografía al final se va a saber. Aquí en la sección de fotografía clásica los estamos pillando a muchos de ellos. Y pues aquel que dijo que nunca haría esto y luego lo hizo, pues lo vamos a saber. Entonces define muy bien al fotógrafo su trayectoria y conviene planteárnoslo para no cometer errores al principio que sean graves. Tened en cuenta que nuestra obra nos va a trascender en muchos casos, es decir, nos va a sobrevivir y ahí va a hablar por nosotros de cuáles fueron nuestros valores, qué nos gustaba hacer, cómo lo hicimos. Además, quizás la naturaleza sea donde más se nota la ética, porque claro, estamos fotografiando la naturaleza es algo que se extingue por diversas causas, pero nosotros no debemos ser una de ellas. Es decir, nosotros no debemos ocasionar mal aquello que intentamos realzar. Entonces el fotógrafo de naturaleza yo creo que debe ser una persona ejemplar, debe tratar de ser una persona que da ejemplo en lo que hace. Quizá esta frase defina muy bien pues eso, el devenir de la carrera de un fotógrafo. No es solo lo que has hecho, sino lo que no has hecho, qué no hiciste. ¿Qué podías haber hecho que era muy fácil y no hiciste, por ejemplo? Eso define mucho la obra de los fotógrafos. Por lo menos para mí. Yo cuando estudio un fotógrafo no solo veo lo que hizo, veo también lo que no hizo. Luego además, tener en cuenta que la historia de la fotografía va a recopilar cronológicamente aquellos avances que hubieron. Como anécdotas contaré pues que en los años, en 1960 aproximadamente, empecé a leer que alguien había inventado la fotografía macro.
La fotografía macro se inventó mucho antes, ya se hacía macrofotografía mucho antes. Esta persona que se atribuyó ese descubrimiento, pues no lo hizo bien. En este caso era una pareja española. Bueno, pues no puedes atribuirte a algo que no has inventado tú, que se ha inventado antes. Debías haberte documentado y haber descubierto que eso, y mejor que lo hacías tú, ya lo hacían antes. O sea, ese conocimiento profundo de la fotografía, eso que estamos viendo en la fotografía clásica, además, nos va a servir para posicionarnos, para descubrir nuestros aportes. Igual no hemos aportado nada y creemos que tenemos un gran descubrimiento entre manos. O sea, hay que saber muy bien hasta dónde se ha llegado y sin pretensiones intentar avanzar, porque descubrimientos aquí no suele haber todos los días. Es cierto que hay algunos argumentos basados en estudios científicos sobre la ética, pero es importante que no intentemos buscar dogmas. Es decir, la ética no puede imponerse, la ética no se impone. Yo no puedo imponerle a nadie mi ética. Yo puedo hacer recomendaciones, decir qué es lo que me gusta, qué es lo que yo haría, cómo lo hago yo, cómo lo entiendo yo, y dar mi opinión. De esta forma a lo mejor a ti te convence y, bueno, pues evolucionas en la ética o no, o echas hacia atrás y te reposicionas. Pero desde luego no somos jueces. Somos personas, pues eso, que tenemos cada uno nuestra carga cultural y nuestros conocimientos. Luego pondré un ejemplo de recomendaciones éticas basadas en avances científicos y veréis qué complicado es tener una ética madura. Bueno, esta quizás sea una de las mejores fotos de la serie, en la que la luna ha aparecido pero el reflejo no, y eso previene que aparezcan estos halitos violetas, estas aberraciones. Esta es una de las que mejor quedó. Y esta también quedó bastante bien. Aquí se desdibuja un poquito más el reflejo en el agua, pero queda hasta bonito, le da otra perspectiva más pictórica del mismo sujeto. Bueno, vamos a un código ético ya que acabamos de hacer. Esto sería como una pequeña introducción que habla del Tratado de Lisboa y que habla de que los animales, ahora mismo la legislación, a partir de diciembre de 2009, los animales, incluso los animales salvajes, pasan a ser considerados como seres sensibles y no meros objetos. Es decir, ahora mismo los animales están protegidos con la base de una ciencia que se llama ciencia aplicada del bienestar animal, que aquí es bastante desconocida, pero en otros países pues se lleva muy a rajatabla. Es decir, la sensibilidad hacia los animales en otros países está bastante más desarrollada que en nuestro país. El caso es que las personas que trabajan con animales, ya sean salvajes o domésticos, deberían conocer esta ley y cómo defiende a los sujetos que fotografiamos. En nuestra opinión, el respeto por la naturaleza, esto es un texto previo al Decálogo, el respeto por la naturaleza debe prevalecer siempre sobre cualquier actividad que se desarrolle en la misma. Es decir, es más importante la conservación de la naturaleza que la fotografía que tú vas a hacer. En un mundo en el que el respeto por la naturaleza se ve continuamente vulnerado por intereses económicos, las posiciones personales y colectivas son fundamentales. Esto, a colación de esto, es la primera cita que hemos visto en el programa. La cita que hemos visto hace referencia a que cuando uno toma un posicionamiento firme es capaz de cambiar el eje de las cosas. Sin eso todo se mueve y nosotros nos movemos con todo lo demás. En cuanto uno se para y se pone firme, es posible que cambie el rumbo de las cosas. Bien, y sobre todo el ánimo de ser un ejemplo de integridad y comportamiento ante las nuevas generaciones de fotógrafos. Es decir, el decálogo se concibe también como orientación a fotógrafos que todavía no han madurado o que están en desarrollo. Otra propuesta, veis, tiene mucha menos fuerza el árbol, me permite componer mejor porque ya puedo ocupar todo el encuadre con la luna en un lado y el árbol en otro, pero la forma del árbol pues no es tan bonita como las anteriores. Tocaría hacer un esfuerzo de criba sobre todas ellas para elegir la que más nos gusta. Algunos ejemplos en vertical. Estas son las dos juntas. Hay una propuesta más arriesgada también cortando una rama y otra más clásica en la cual pues se respeta toda la forma del árbol con la luna y su reflejo. Este es el decálogo. El fotógrafo de naturaleza debe reflejar fielmente las situaciones naturales y evitar sufrimientos, perturbaciones o interferencias en el comportamiento de los seres vivos. Es decir, no debe tratar de plasmar comportamientos antinaturales, al menos sin prevenir al espectador. Porque parte de nuestras fotografías, y más aún en el caso de las fotografías que vamos a ver en la sección de fotografía clásica, son fotografías de expedicionarios
expediciones, tanto científicas como de descubrimiento, claro, lo que no puedes hacer es dudar de que esas fotos sean realidad o no. La comunidad científica pues se podría ver defraudada. Así que nuestro lema, como os decía al principio, es la seguridad del sujeto prima sobre la obtención de la imagen. Si la especie animal se fotografía en cautividad, se debe especificar. Por ejemplo, si hemos cogido un anfibio en una charca y le hemos restringido sus movimientos para poder hacer la foto, entonces hay que decirlo. ¿Por qué? Primero, porque no tiene el mismo mérito, y segundo, porque puede haber ocasionado pues estrés al individuo, comportamientos poco naturales, todo lo que estamos diciendo. Entonces no serviría de modelo para un estudio científico. El conocimiento amortigua los impactos. El fotógrafo de naturaleza no solo debe aprender las técnicas necesarias, sino que debiera esforzarse por documentarse y conocer el comportamiento, biología y requerimientos de la especie. Cuanto más sabemos de nuestro sujeto, más fácil es hacerle fotografías y más podemos prevenir errores. Buscar el apoyo de personas experimentadas y perfeccionarse en este conocimiento debiera ser vocación de todo fotógrafo de naturaleza. Muchas veces pensamos que hay animales que son muy esquivos a la cámara, pero no son los animales, no son las especies, son los individuos. Un ciervo, por ejemplo, en un lugar donde se caza, tiene una experiencia muy distinta que un ciervo que está en un parque nacional donde no se caza. Entonces permite mucho más la aproximación del ser humano porque no lo toma como una amenaza. Pues esto es importante saberlo porque un día estaremos haciendo fotos, por ejemplo, en el territorio de cría de un ave, de un alcaudón, y entonces si observamos un comportamiento poco natural, pues que chilla hacia el hide, no va directamente al nido, sino que utiliza varios posaderos de vigilancia, pues podemos detectar que nuestra presencia ha sido advertida y que estamos ocasionando una molestia a esa especie, a ese animal. Debemos dar ejemplo con nuestras actitudes, esto es fundamental. El no hacer lo que yo digo, sino hacer lo que yo hago. El dar ejemplo con las actitudes. El fotógrafo debe tener los permisos pertinentes, estar muy al día de la legislación. Si va a un espacio natural, pues ver si hay que pedir un permiso para entrar o para fotografiar de determinadas especies de fauna o flora. Colaborar con la guardería local, informar a los guardas locales de qué estamos haciendo, dónde estamos, por dónde nos movemos. Y a las personas que están viviendo allí o desarrollando allí una actividad económica o productiva. De esta forma cambiaremos bastante la percepción que tienen del fotógrafo de naturaleza. Hay muchos sitios, muchos parques que están acostumbrados que los fotógrafos se cuelan directamente. Entonces somos una especie poco grata para ellos, ¿no? El fotógrafo que viene aquí hace lo que quiere. O sea, mire, no todo el mundo hace lo mismo, no todo el mundo es igual. No, ¿qué voy a decir yo? No todas las personas que van desarregladas son ladrones. O no no se puede generalizar. Aquí hay fotógrafos que hacen unas cosas y otros que hacen otras. El caso es que si todos diéramos un ejemplo, pues sería muy difícil que nos metieran a todos en el mismo saco. El respeto al patrimonio arqueológico, a las formaciones geológicas, a lo que sería la integridad del paisaje, elementos minerales, por supuesto es fundamental. No manipular o alterar irreversiblemente el paisaje, no dejar residuos, por supuesto, y sobre todo también tener respeto por las plantas. Cuando vamos a fotografiar algo y nos molesta la vegetación, pues conveniente llevar unos ganchos de goma para retirar una rama o tumbar la vegetación y luego volverla al sitio antes de cortarla. Bueno, he puesto esta foto, he dudado ponerla o no ponerla, pero al final la he puesto. Esto es una diapositiva de 1980 y algo que se realizó con un permiso de consellería para la filmación de especies en la provincia de Alicante, para un documental. Se llamaba Hábitat, Alicante Espacio Natural. Aprovechando este permiso que incluía cine y fotografía, pues hicieron estas series de fotos. Pero este de fotografiar especies, ya sean rapaces o ya sean gorriones, en el nido es algo muy delicado. Ya lo vimos en la fotografía de fauna y es algo que solamente con el asesoramiento científico deberíamos hacer. O sea, la fotografía de nido, los animales son muy vulnerables. No ya porque nos detecten a nosotros o algo así, sino porque en esa zona estamos dejando nuestro olor y nos vamos a comer un bocata en el hide. Y cuando nos vayamos, vendrá un zorro y olerá que ahí se ha comido un bocata un señor. Y al ladito encontrará un nido y se lo comerá. Entonces a veces estamos delatando el nido con nuestra presencia. Sobre todo ante los mamíferos, para que encuentren los nidos de aves. Tened en cuenta que la vida es tan valiosa en especies escasas como en especies comunes. Esto era algo confuso en el código anterior. Venía a decir que hay que tener especial cuidado con las especies protegidas. Da igual que esté protegida o no. O sea, si vamos ¿qué voy a deciros yo? A echar a perder una puesta de 6 gorriones, de un nido, pues estamos estropeando 6 vidas, que no tiene sentido en nuestro caso. O sea, la admiración debe ser hacia la vida en general, no hacia las especies escasas.
porque sean escasas. Cuando uno se hace un escondite, pues utiliza mejor ramas secas, balas de paja, materiales inorgánicos, en vez de cortar ramas frescas, salvo que uno esté en un cultivo y tenga permiso o el agricultor lo haga. Perturbación específica a evitar, pues la excesiva proximidad al sujeto. Hay personas que no tienen el equipo adecuado y quieren estar muy cerca del animalito y, bueno, pues obligan a una distancia de trabajo que causa estrés. Los pájaros y los animales aquí mantienen una distancia de seguridad con respecto al sujeto que es bastante amplia. Entonces, si no tenemos el equipo a punto, no pretendamos hacer cierto tipo de fotografía, pues nos va a obligar a estar muy, muy cerca de ellos. Eso produce estrés, intimidación, modificaciones en la actividad, pautas de huida, comportamientos de huida, o, que sería peor, habituación a la presencia humana. Se habitúa a la presencia humana y luego llega la época de caza y aquí ya sabe lo que pasa. Prestar también atención en cuando son más vulnerables, por ejemplo, en la muda del plumaje o ante condiciones meteorológicas desfavorables, cuando hay una nevada muy fuerte, ahí los animales se desorientan mucho. Entonces, en esos días se supone que no se debe cazar, está prohibido por la ley de caza, cazar esos días de nieblas muy intensas, de nevadas muy intensas, pero nosotros también debemos ser conscientes que ahí molestar a los animales no es el momento. Sobre todo, lo que os digo que es fundamental es mantener esa distancia de seguridad, que el animal está tranquilo, desarrolla su comportamiento natural y no eres una amenaza para él. Alimentar a la fauna salvaje. Aquí sí que hay bastante conflicto. Alimentar a la fauna salvaje tiene un montón de efectos secundarios. Al final os he puesto como anécdota un extracto de un estudio científico donde dice qué problemas puede ocasionar el alimentar a la fauna salvaje. No estamos hablando ya ni siquiera de presas vivas, sino alimentarlos en general. Es decir, cuando uno va a un comedero y llega con un saco de alpiste y pone ahí unos 50 kilos de alpiste para que coman los pájaros en general, pues está creando algunos problemas. Por ejemplo, el habituamiento a que ahí hay comida gratis, a que no hace falta buscar nada, que está allí. Pues es que me acabo de acordar. Y alimentarnos también en ciertos entornos. O sea, seguramente tú conoces, yo lo he leído también, el problema, por ejemplo, que ocasionan algunas peregrinaciones masivas, como es en el Rocío, cosas tan tontas, tan insignificantes como es abandonar las botellas de cristal. En efecto, sí. Bueno, pues para esto están los códigos éticos. Una de las de ellos decía no abandonar nada en la naturaleza, es decir, no dejar allí ni papel de aluminio, sobre todo residuos de larga duración, pues no tiene sentido. Pero ni siquiera materia orgánica que no estaba allí. Sí, un poco por explicarlo, por si alguno lo sabe. Es decir, porque han aparecido, después han hecho estudios donde han sacado las botellas y decenas o centenares de escarabajos muertos dentro de las botellas. Sí, es un escarabajo que está amenazado y está desapareciendo porque el olor de líquido dulce que emana las botellas de Coca-Cola, de Fanta, de este tipo o de olivas, incluso los botes, pues hace que los bichitos se metan dentro y luego ya no pueden salir, no pueden trepar por el cristal ni por el metal y entonces se quedan dentro y mueren ahí dentro. Y lo descubrieron en un estudio bastante reciente. Y creo que lo comentó Héctor Garrido, ¿verdad? Bueno, además, pues lo que está siendo polémico ahora mismo es el uso de presa viva, el uso de cebos vivos. Es decir, ¿qué hacemos? Cogemos aquí un conejo, lo atamos y que venga un águila y se lo coma. Bueno, hay a quien le parece una barbaridad. Yo por posicionamiento personal no lo haría nunca. Pero hay quien dice pues que con un gusanito sí se vale. Pues hombre, con gusanito sí se vale. ¿Dónde está el límite de usar la presa viva? Pues bueno, esta es la invitación a que cada uno se lo plantee y se ponga su propio límite. Mi límite es no empezar. Yo no utilizo presa viva, ni gusanitos, ni mosquitas, ni escarabajitos, ni palomas, ni corderos, ni ciervos, ni nada. Es ya un posicionamiento personal. Pero no solo esto, sino que poner comida en abundancia en la naturaleza tiene efectos secundarios que pueden ser bastante graves. O sea, plantearos los que hagáis un comedero, pues poner una cantidad de comida muy pequeña, muy específica, la cantidad de comida que se come en una hora este pajarito, pero no cualquiera, porque entonces estaréis beneficiando a los oportunistas sobre las aves específicas. Es decir, si ponéis pipas de girasol, por ejemplo, pues vendrán gorriones, vendrán pinzones, y si lo que queréis es atraer a carboneros garrapinos, vais a fomentar toda la competencia de carboneros garrapinos, por ejemplo, o del herrillo capuchino.
Bueno, pues pensad muy bien eso, que no es tan fácil poner comida para las aves, así como se hace en Inglaterra, que todo el mundo tiene en su jardín un saco, así un bote entero lleno de comida y con un montón de sitio para que los animales coman. Y esto lleva pues a una competencia excesiva por el alimento, a un intercambio de enfermedades entre los animales. Bueno, no es práctica recomendable extraer ejemplares de su hábitat, por supuesto, ni trasladarlos de lugar o circunstancias en las que se encuentran. O sea, que esto de llevarse animales a casa, a un estudio, cambiarlos de sitio, esto es traumático para un animal. En el caso, por ejemplo, de los anfibios, que es cualquier foto de anfibios que veáis, casi cualquier foto de anfibios que veáis, salvo muy honrosas excepciones, están hechas así, manipulando al animal. Está hecha pues confinándolo, metiéndolo en un acuario, sacándolo dentro del agua a través de un cristal. Bueno, pues esto hay que saber muy bien qué estás haciendo, porque el animal se estresa, se puede poner en peligro, cuando lo sueltas no está en el mismo estado que cuando lo cogiste, tú tienes enfermedades que le afectan a él que tú no conoces, igual que él tiene algunas cosas que te pueden afectar a ti que tú no conoces. Entonces está un poco el choque este de yo quiero relacionarme con ellos, pero si este hombre dice que no se pueden tocar, bueno, yo no los toco, no quiere decir que tú no los toques, cada uno debe hacer un poco lo que siente. Esta es una fotografía que está realizada con un ejemplar en cautividad. Si no se dice, la foto tiene mucho mérito. Claro, hacer una foto, un águila perdicera con el fondo desenfocado, pocas fotos hay, ninguna foto, muy pocas, yo diría muy pocas fotos hay hechas en libertad en estas condiciones, a esa distancia de un águila salvaje. Entonces, en vez de pegarme el moco y deciros, fijaos qué difícil y lo que hemos conseguido, pues se dice, pues esto es una especie cautiva, eso sí, aunque sea cautiva, para conseguir esa mirada y ese aspecto hay que montar un escondite, tiene que haber otra persona afuera que es la que está allí moviéndose y de repente se va y tú te quedas con ella y ella entonces se pone como ya sabe, pero en fin, no es fácil, pero está cautiva, no hay que olvidarse. Estos centros especiales donde tienen especies animales en cautividad tienen una normativa muy precisa para los visitantes que debemos conocer y cumplir. Es decir, no podemos saltarnos sus recomendaciones porque están hechas por algo. Entonces no podemos alimentar a esos animales, porque si todo el visitante que va los alimenta, pues al final tendrán un sobrepeso tremendo, ¿no? Además, hay sitios que son poco éticos, porque lo que tratan de hacer es simplemente lucrarse mediante pues, mantener en cautividad ciertas especies que son muy codiciadas por los fotógrafos. Entonces priman la actividad económica sobre una función educativa o sobre el bienestar de las propias especies y animales que tienen allí. Entonces, con nuestra visita lo que hacemos es fomentar que exploten esos animales. Así que debemos plantearnos muy bien si vamos o no vamos. Y luego, por supuesto, explicar muy claramente, por no atribuirnos méritos ajenos, pues cómo hemos obtenido la imagen. Si procede de animales en cautividad, si han estado restringidos en movimiento, ese tipo de cosas. Y por último, divulgar ese respeto, esa no intromisión en la naturaleza que debemos tener, argumentarlo, divulgarlo en nuestros reportajes, fotos, concursos, donde sea. Y en este decálogo pues han participado este comité de conservación dentro de AEFONA, compuesto pues por estas personas. El comité en sí es más grande y más personas vinculadas, pero en el decálogo han participado estos autores. Bueno, aquí veis algunos ejemplos en el bebedero de ponérselo difícil a los pajaritos para que beban. Hombre, esto no nos estresa, pero veis, ya estamos ahí jugando a hacer fotos un poquito más inverosímiles a base de ponérselo difícil. Podemos ir subiendo el palito a ver hasta dónde alcanza. Cierto es que es un palito inclinado y pueden beber en la punta fácilmente, pero bueno, estos han elegido la parte difícil. Vamos a otro apartado que sería la ética en la edición. Ahora mismo sabéis que en la fotografía de autor, en cualquier tipo de disciplina, hay mucha libertad a la hora de alterar o manipular una imagen. Y esto lo que nos ha traído es pues un escepticismo por parte del espectador ante cualquier imagen que ve. Es decir, lo último que se plantea es que el fotógrafo tiene mérito. Y lo primero que se plantea es que aquello lo ha retocado o lo ha falsificado, por decirlo de alguna manera. Quizá en nuestro campo, en fotografía de naturaleza, se da por supuesto que la imagen debe ser un reflejo más o menos fiel de la realidad, y con este estereotipo es con el que tenemos que vivir. Es decir, tenemos que asumir que o nos colgamos nosotros la propia etiqueta de decir no se cree usted nada de lo que hago, que yo estoy utilizando este tipo de fotografía para expresarme a mi aire, para hacer mi arte como a mí me da la gana, o si no lo avisamos, pues todo el mundo va a pensar que la fotografía de naturaleza es más o menos verídica.
Si nuestro caso es el primero, debemos declarar junto a la imagen cualquier tipo de alteración de la realidad que cometamos. Ya lo hemos dicho que no nos debe obsesionar, pero existen unos campos IPTC en la imagen, incrustados en la imagen, donde el autor puede poner cualquier cosa. Yo las cosas que pongo ahí son o de tipo técnico, es decir, pues he utilizado un filtro de densidad neutra de 10 diafragmas y por eso el mar aparece tan movido, o el uso de un filtro determinado. Si utilizáis, hay filtros que alteran mucho los colores de la escena, como es el Golden Blue, el filtro Golden Blue de Shinrai, vuelve toda la escena dorado y azul. Aunque esté nublado y no veas colores y esté todo gris, pues saca dorados y saca azules. Bueno, pues todo esto hay que avisarlo porque te van a atribuir a ti pues el haber estado en un momento de luz especial que no existió, que realmente lo ha creado un cristal que has comprado. O el otro tipo de datos que suelo poner hace referencia a eso, a la cautividad o restricción de movimientos de algún animal. Si he hecho un retrato muy bonito de un león en un zoo, pues pongo que está hecho en un zoo. Y además digo en qué zoo lo he hecho. En cualquier medio gráfico y en cualquier concurso, por exigentes que sean, siempre van a admitir imágenes obtenidas con procesos fotográficos aplicados en el momento de la toma. Es decir, aunque hayamos utilizado un fondo artificial, trepidación, flu por vaselina, flashes estroboscópicos, lo que sea, si está hecho en el momento de la toma y nuestro fichero RAW refleja exactamente lo que tiene el fichero TIFF, no tendremos ningún problema en ningún medio. En el caso de no ser así, pues nos veremos descartados de una serie de concursos, de una serie de exposiciones y de una serie de publicaciones gráficas, porque te piden ese fichero para comprobar. Entonces, bueno, pues podemos utilizar un montón de cosas, pero eso sí, deberíamos avisar de cómo lo hemos hecho. Esta es una forma también de reivindicar esa separación que se debía haber hecho desde el principio de la era digital, de lo que son fotografías, de lo que no son fotografías. Fotografías retocadas o fotografías alteradas. Porque entonces el espectador sabría claramente qué está viendo y no pondría en duda al autor. Ahora es tiempo de heladas. En cuanto salimos un poquito, nos alejamos de la costa hacia el interior, pues Albacete, Cuenca, y nos adentramos en la península y subimos hacia el norte. Ahora es tiempo de heladas. Ahora están habiendo temperaturas de -6, -4, -8. Lo que hace que tengamos 2 o 3 horitas de trabajo. Si el día está despejado y esa noche ha helado, si está cubierto no suele helar. Si está despejado sí que hiela, pues para hacer este tipo de detallitos con el macro. Aquí fundamentalmente lo que hemos buscado es el fondo muy desenfocado en el fondo, un sujeto que nos resulte curioso por la forma o porque es muy gráfico, muy básico, y luego el balance de blancos, pues que lo ha puesto el autor buscando pues transmitir ese frío que tenemos asociado al hielo. Con respecto al tratamiento digital de una imagen, pues el procesado, lo que es el procesado es el ajuste de temperatura de color, valores de nitidez, saturación, curvas, procesado del ruido, limpieza de motas, rayas, suciedad. Todo esto es procesado de la imagen, no es retoque, es procesado. Cualquier alteración parcial de la imagen pues ya debe declararse porque sí que entramos en el campo del retoque. Y esto es una anécdota. Mi amigo Neil Benby, que vino aquí y lo conocéis, estaba bromeando conmigo, pues me dice, yo soy muy purista, que él se hace una foto con un fondo blanco y le sale una ramita en un ladito, oye, pues la recorta, la quita, le puede hacer cualquier cosa, ¿no? Dice que él ve menos grave quitar que poner. Dice, esto deberías ponerlo en algún sitio, ¿no? Y digo, no, a mí me parece igual de grave. O sea, porque va a ser menos grave quitar que poner. No, porque puede haber algo que estorbe, pero si añades algo, pues puede ser algo que no haya estado allí. Digo, chico, a mí me parece que es igual de grave quitar que poner. De hecho, muchos de los retoques que hay en concursos internacionales de fotografía que son causa de descalificación son en las fotos estas de nieve pura y limpia, que hay 3 palitos ahí tan bonitos, pues resulta que han quitado 4 más que habían allí. Entonces, claro, cuando quitas, puedes decidir qué figura dejas. O sea, puede haber 4 esquinitas de palitos con 5 en medio, tú quitas los 5 de medio y qué bonito ha quedado. Pero es que no era así, es que había 5 palitos más y ya no se veía eso. Pues suele ser lo que más se hace en los concursos, clonar cosas que molestan. En un caso en Photocam tuvimos una ballena emergiendo y un buceador y habían quitado el buceador. Pues oiga, el jurado coincidió que si hubiera estado el buceador también lo hubieran premiado igualmente. Pero el fotógrafo lo quitó, incumplió bases y se descalificó. O sea que no sé, que si hacemos estas cosas deberíamos avisarlas. Y por supuesto leer muy bien las bases de publicación de las revistas o de los concursos. Es una opción desde luego muy personal. Pero ya os digo que, pues eso, que es algo que os debéis plantear muy al principio de vuestra carrera y madurarla, porque cuando lleváis un tiempo, pues podéis descubrir que ahora no sois ni lo uno ni lo otro porque habéis hecho las dos cosas. Y entonces, pues puede confundir al espectador bastante.
Más fotitos de helada, aprovechando. Están hechas casi de noche. Entonces se ha iluminado con flash, buscando sacar un poco la nerviación, con el flash un poquito inclinado, básicamente no frontal, para no matar todas las texturitas y todos los relieves. Y el fondo negro pues para buscar contraste y buscar... También hubiera quedado bonito bajar la velocidad de obturación de la cámara y sacar ese fondo azul también como variación. Pero aquí hemos apostado pues por dejar el fondo negro. Luego veréis un ejemplo de cómo se hace esto que acabo de esbozar. También quisiera hablar de la ética en los negocios, porque es algo que se olvida bastante. Primero porque pocos fotógrafos de naturaleza tienen negocios. Me refiero a que está tan mal la profesión ahora mismo que son pocos los fotógrafos de naturaleza que viven de esto. En otros sectores sí, en la prensa, en el social, pues pues hay un medio de vida, ¿no? Nosotros lo tenemos más complicado, somos muy poquitos, yo creo que se cuentan con los dedos de una mano. El que vive solamente de la fotografía de naturaleza. Pero yo creo que tenemos el deber moral de educar a nuestros clientes, es decir, que el cliente sepa pues qué fotos se han hecho con ética, qué fotos se han hecho buscando una estética especial o un valor especial de comunicación. Relacionarnos en esa simbiosis de aprendizaje en la cual tú aprendes qué buscan ellos, qué están buscando, qué necesitan de ti, y ellos aprenden de ti el cómo hacer lo que ellos necesitan con las mejores opciones. Sobre todo, pues eso, escuchar qué necesitan, qué imágenes son las que necesitan para portada, para dobles páginas, qué quieren transmitir. Esto nos permite, sobre todo, prestigiarnos como autores, diferenciarnos de los demás que simplemente van a enviar unas fotos y ya está, sino que te estás preocupando tú de que te entiendan y que entiendan lo que están haciendo. Luego, además, fideliza a los clientes, los fideliza porque eso, pues te estás preocupando por ellos. Ellos aprenden contigo. Las quejas más frecuentes que suelen tener, pues hacen referencia a que esperaban mejores resultados en cuanto a calidad. Pues calidad que puede ser estética, no solo técnica. Y el incumplimiento de los plazos acordados. Es decir, que te has comprometido a que en una semana lo tendrías hecho y a lo mejor has sido optimista y el tiempo no acompañaba y has necesitado 2 semanas. Llegar a un medio de prensa con una semana de retraso significa que se anula el pedido y que aquello es una catástrofe. Y el señor que tenía una página reservada pues la ha tenido que llenar pues con algo que se ha inventado. Entonces esto, pues bueno, suele haber mucha presión en ese tipo de trabajos y el compromiso del fotógrafo es fundamental para ellos. Es decir, que se fían de ti y tienes que llegar a tiempo y con buenas imágenes. Puedes hacer un trabajo muy bueno que si no llega a tiempo no va a ser considerado, al revés. Así que saber cuándo decir que no a un cliente. Es decir, pues mira, yo esto no lo puedo hacer, o por tiempo, por equipo, por limitaciones, o porque el margen que me das pues no me da para hacerlo bien. Bueno, algún ejemplo más de helada. ¿Veis? Aquí ya sale otra vez el fondo ese azul. Es de balance, ¿eh? No es de filtro. Es decir, que en la cámara ponéis 4200 Kelvin, cuando la temperatura real de color real en la escena es de 5600 Kelvin, y ya obtienes ese azul en toda la imagen, que por supuesto afecta al blanco, está afectando a todos los colores de la imagen. Un cliente tiene derecho a recibir datos veraces y honestos sobre cómo has hecho la foto y dónde la has hecho. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar de 2 aventureros polares a la par que fotógrafos. Y brevemente, antes de empezar, cuando me planteé un poco parece que tiene un poco eco, seleccionar a estos 2 fotógrafos, a mí me llamó la atención una fotografía de Ponting, de Herbert Ponting. Y fue un poco la que me indujo a indagar un poco más en qué trabajos habían hecho estos 2 fotógrafos en el polo. Y luego descubres que además de ser unos grandes exploradores, unos aventureros, unos hombres fornidos, atletas, eran también grandes fotógrafos, conocedores de la técnica y con inquietudes artísticas y compositivas que lograron unos resultados excepcionales en unas condiciones adversas, en las más adversas condiciones climáticas del planeta, las más adversas del planeta, y entonces eso lo hace doblemente meritorio. Cuando hemos visto la serie que ha puesto al principio José Benito del pantano de los árboles muertos,
Bueno, yo estaba al lado. Entonces, te haces una idea de lo que cuesta hacer esas fotos, que él lo ha contado brevemente y ha pasado por encima del esfuerzo que ha supuesto realizar esas fotos y del que yo he sido testigo, que es francamente enorme. Y eso es lo que marca la diferencia, esas dos fotografías o esa serie de fotografías que nos ha mostrado. Lo cual me hace a mí apreciar aún más todavía, si cabe, las fotografías, algunas de las que vamos a ver hoy, de estos dos fotógrafos en el Polo Sur. Bien, vamos a empezar con Herbert Ponting, un auténtico gentleman, un caballero inglés, que lo vemos aquí en su laboratorio, y que fue el fotógrafo de la expedición de Robert Falcon Scott al Polo Sur, lo que algunos califican como el peor viaje del mundo. Este caballero nace en Inglaterra, en Salisbury, Wiltshire, en 1870. Es hijo de un banquero de éxito, sus padres son acaudalados y, bueno, hasta el punto de que su padre a la edad de 50 años deja de trabajar prácticamente y vive de rentas. Tiene una fortuna muy importante. Ponting estuvo trabajando en Liverpool durante 4 años, pero vamos, tenía otras inquietudes. Estaba muy de moda el oeste americano y las aventuras de los exploradores en tierras norteamericanas. Y pues él decide viajar a California, donde prueba fortuna en diversos éxitos empresariales, en una mina, posteriormente en una granja de frutas, y se casa con una norteamericana, Mary Biddle Elliott, hasta el punto que es en los Estados Unidos cuando empieza a interesarse por la fotografía 5 años más tarde. Fijaos que muy pronto, en 1904, ya ha conseguido establecerse como fotógrafo profesional, además con un dominio excepcional de la técnica. Y empezó a documentar también, fue fotógrafo muy viajero, la guerra entre Rusia y Japón en 1904-1905, viajando por China, Corea, la India. Y esta foto que vemos aquí pues es en uno de sus viajes a la India. Bueno, estuvo en otros sitios, como vemos ahí, como China, en España, en Portugal, en Rusia, y publicó en 1910 un libro que vemos ahí a la izquierda que se llama In Lotus Land, en la tierra del loto, en Japón. Particularmente en este libro y en su obra en este periodo en Japón destacan algunas fotografías incluso en lo alto del monte Fuji. Esta que vemos a la izquierda es de la Gran Muralla China. En el monte Fuji, en este libro que después os enseñaré alguna foto, que es con Scott al polo, que ahora después abrimos y enseñamos alguna página y os lo dejo ver si le queréis dar un vistazo. Se sube en lo alto de una escalera en uno de los volcanes, pues no sé si es en el Fuji o en otro, no, creo que no, y hasta el extremo de que se produjo una pequeña erupción y tuvieron todos que salir a la carrera y después volver a recuperar el equipo. Es decir, ya incluso antes de viajar a la Antártida era un hombre intrépido, un hombre muy valiente. Esta foto, como vemos aquí, es en 1905 y es en la cima del monte Fuji, en Japón. La obsesión por la fotografía, porque era un auténtico apasionado, una persona que se implicó mucho y que asumió grandes riesgos desde el punto de vista de su salud personales. Tras la expedición de Scott en 1913, pues abandonó la fotografía, una expedición que fue fatídica, que sabéis que se produjo la muerte del grupo de Scott, algo que a él le marcó profundamente y lo que le acompañó durante toda su vida, seguramente como no podría ser de otra manera al sufrir una tragedia de estas proporciones. En 1921 publicó este libro que vemos, el Gran Sur Blanco, The Great White South, la prueba más importante del inmenso valor de la fotografía y la exploración, que hasta ahora solo era una quimera. Además tuvo a su disposición el mejor equipo fotográfico que podía alguien permitirse en esa época. Lo tuvo todo desde el punto de vista técnico y él pues aportó sus conocimientos técnicos y sus habilidades también compositivas. Probaría además luego una serie de aventuras también, desde una granja de setas, una patente de una rueda o un neumático a prueba de reventones, como veis ahí, un dispositivo óptico que generaba distorsiones, con el que incluso llegó a hacer una fotografía de Charles Chaplin, y murió de un paro cardíaco en 1935. Bueno, esta es una fotografía, pues yo creo que sorprendente, por eso la he puesto a pantalla completa,
de la expedición Terranova de Scott al Polo. El Terranova es el barco que utilizó Robert Falcon Scott para acometer esta andadura por el Polo Sur, en unos momentos en los que la carrera por la conquista del Polo Sur pues fue todo un reto desde el punto de vista aventurero, pero sobre todo científico, y desde el punto de vista eminentemente científico generó un gran debate y una gran inquietud en diversos países y especialmente también en Inglaterra. Bien, este es Robert Falcon Scott y fijaos lo que dijo: si hubiéramos sobrevivido, habría podido escribir el relato de la audacia, la resistencia y el valor de mis compañeros y conmover con él a todo el pueblo inglés. Este borrador y nuestros cuerpos sin vida tendrán que contar la historia. Pues Ponting logró captar... fijaos que además si la fotografía... Si no hubiera habido un fotógrafo en esta expedición, seguramente no le hubiéramos dado el mismo valor que tiene. El fotógrafo estuvo allí para contar esta historia, también estuvo para contar la del Shackleton, como veremos después, y nos hacemos una idea de lo que fue merced a esta labor extraordinaria de un hombre además que captó todos los momentos de la expedición, desde el viaje, desde la llegada en el barco, desde las actividades científicas, hizo de fotógrafo de paisaje, de fotógrafo nocturno, fotografía de fauna, de naturaleza, documentó la vida a bordo en el barco, es decir, hizo un reportaje verdaderamente integral y extraordinario por su amplitud y por su calidad también. Bien, esta es la expedición Terranova, aproximadamente algunos datos: 19 ponis manchúes, 33 perros siberianos, 3 trineos orugas motorizados, uno de ellos nada más descargarlo, lo posan en el hielo blando y se va al fondo del mar. Primer trineo fuera de servicio. Y los otros dos, pues prácticamente avería tras avería, no pudieron funcionar, hasta el punto que la sal sobre el hielo hacía patinar incluso, y la dureza del hielo hacía patinar las cadenas y eran prácticamente inservibles en estas condiciones. Fijaos que había 19 ponis manchúes. Los ponis además tenían la particularidad de que sudaban, y a diferencia de los huskies siberianos o de los perros, el sudor se congelaba en la piel y pasaban más frío. El peso y además la huella de las patas del pony hacía que se hundieran en la nieve, en ocasiones hasta la barriga, con lo cual ese fue uno de los grandes errores que cometieron. Bueno, esto es una mezcla de historia, de aventura y de fotografía. Para desgracia de Scott, se equivocó en la elección de los medios. Esa quizás fue uno de sus mayores errores. Fijaos que Roald Amundsen, que es el otro que participa en la carrera hacia la conquista del polo, lleva 111 perros. 111 perros. Mirad la diferencia. Scott, hasta el punto que muchos de ellos tienen que matarlos, tienen que sacrificarlos y tienen que alimentarse de los perros. Bueno, para este caballero inglés eso era un poco ético, quizás. Bueno, el 15 de enero de 1910 es la partida desde Cardiff. El 4 de enero de 1911 establecen el campamento en Cabo Evans, y a partir de ahí empieza ese periplo hacia la conquista. El grupo final son 5 hombres: Wilson, Scott, Evans, Oates y Bowens. Esos 5 son los que llegan al Polo Sur, y cuando llegan al Polo Sur descubren que allí está la tienda y la bandera de Roald Amundsen, que había dejado incluso una carta en el interior para que el propio Scott retornara con ella a Inglaterra. Bueno, la aventura que pasan después hasta su regreso finalmente se traduce en el fallecimiento. Veremos ahora una particularidad que me reservo cuando veamos una de las fotos, ¿no? El 27 de marzo es la fecha en la que se cree que fallece el grupo. La expedición completa se dividió en distintos grupos que fueron acometiendo el abastecimiento de distintos depósitos que van estableciendo a lo largo del recorrido hasta el Polo Sur, de tal manera que fuese posible el habituallamiento y de esta manera facilitar la llegada hacia el Polo Sur. Bueno, Ponting no es uno de los que llega precisamente, ¿no? Él se queda en la base. Vamos a ver, avanzar. Este es el Terranova. Fijaos los riesgos que asumían tanto él como Frank Harley, que lo veremos después, subiéndose a los mástiles, a la cofa, y el avance en la banquisa era tan lento que permitía a los fotógrafos descender de los barcos,
desplazarse por en medio de los bloques de los témpanos de hierro y tomar estas fotografías. Aquí vemos algunas escenas de la vida interior del barco. Estos son los momentos más dulces probablemente, con una opípara comida que vemos ahí a la izquierda y las condiciones de hacinamiento. Fijaos en la dificultad de vida diaria, combinada pues con exploraciones científicas absolutamente fantásticas, novedosas en esos momentos. Bueno, ahí vemos el trineo Oruga a la izquierda. En la fotografía o la diapositiva del centro vemos a Poynting proyectando para entretenimiento de la tripulación, porque además era cineasta también, una serie de diapositivas que él había tomado años antes en su estancia en Japón y que además animaba con ilustraciones o con comentarios sobre su vida y su estancia en el país asiático. Y a la fotografía a la derecha le vemos pues durante la travesía con su cámara cinematográfica pues capturando algunas escenas. Este hombre además, a diferencia de Harley, que tuvo más libertad por Shackleton, el papel exclusivo era casi fotográfico, de tal manera que al principio generó ciertos recelos en la tripulación porque no tenía que cargar con cargas tan pesadas ni participar en las tareas del barco, pero finalmente el hecho de ser tan intrépido y arriesgado generó casi una admiración en el seno de la tripulación, ¿no? Este es Robert Falcon Scott escribiendo en 1911 en su cuarto ya en la base en la Antártida. Aquí vemos al doctor Atkinson en un laboratorio antártico, un laboratorio biológico, y desde luego la ciencia y las investigaciones científicas fueron, a diferencia quizás en gran medida con la de Shackleton, uno de los pilares esenciales de esta expedición. A mí me sorprende la calidad. Fijaos que esta foto tiene una nitidez absolutamente asombrosa. Bueno, destaca también como retratista. En una de las expediciones de estos grupos vuelven estos marineros, ahí tenéis los nombres de todos ellos, y quizás el agotamiento facilita también el trabajo al ser las poses menos forzadas, y realiza esta serie de retratos que a mí me parecen excepcionales y que me recuerdan mucho a algunos de los retratos de Nadar. Yo creo que particularmente el primero de ellos a mí me fascina, ¿no? Creo que son extraordinarios, con iluminación pues seguramente lo sitúa al lado de una ventana para que la luz natural pues facilite la obtención de estas imágenes. Este es el grupo que llega el 17 de enero de 1912 al polo: Lawrence Oud, Robert Falcon Scott, Edgar Evans, Henry Bowers y Edward Wilson. Y desde luego se les ve ya. Fijaos, en el centro tenemos junto a la bandera a Scott, que está destrozado. El de la izquierda creo que es Henry Bowers, que es el que falló, o Lawrence Oates. Están puestos por orden. Sufrieron heridas terribles, además padecieron de escorbuto por un déficit alimentario, especialmente en vitamina C. El escorbuto además y la falta de vitamina C produce que las cicatrices del cuerpo, las ya producidas en anteriores heridas, pues se deshagan. Más de uno sufrió, además de la congelación de manos, de los pies, empezó a sufrir gangrena y heridas terribles que no cicatrizaban por falta precisamente de vitamina C, con lo cual el regreso fue un infierno. La ventaja de Amundsen fueron los perros, el ir mejor equipados, la estancia con las tribus inuits, el hecho de ser noruego también facilitó las cosas, el hecho también de que fueran mejores esquiadores, de que los perros fuesen los que tiraban de los trineos. Estos señores tiraban ellos de los trineos. Algo increíble. El esfuerzo físico que tuvieron que realizar fue extraordinario. Y estas fotografías, además, Ponting instruyó en fotografía a algunos de los participantes en estas expediciones para que pudieran documentar cuestiones como esta, con unos climas extremos, con unos vientos tremendos. El hielo a estas velocidades de 80, 90, 100 kilómetros pues se transforma prácticamente en puñales, en cristales. Y este hombre es Lawrence Edwards Grace Oates. A la vuelta, cuando deciden ya regresar del polo, que es cuando fallecen todos, este hombre es el que peor lo pasa, hasta el punto que una de las noches está tan mal que dice: voy a salir y puede que tarde un rato en volver, y no vuelve. Es decir, en un gesto absolutamente heroico y desinteresado sacrificó su vida
tal y como cuenta Scott en su diario, para dar una oportunidad al resto del grupo para que sobreviviese. Y este es un retrato o un cuadro de Jones Charles Dolman, un caballero muy galante de 1913, que a mí desde luego me pone los pelos de punta. Yo sinceramente os recomiendo la lectura porque es verdaderamente apasionante. Yo he disfrutado enormemente con estos dos fotógrafos y con estas historias, porque me parecen verdaderamente increíbles, extraordinarias. Bueno, vamos a ver una selección de fotografías. Este es el monte Erebus, coronado por una nube en 1911. Vamos a ver un surtido un poco de todo. Bueno, esta frase creo que la hemos puesto al principio, con lo cual está repetida y no la vamos a pasar por encima. Algunas las fechas son inciertas, porque imaginaos en las condiciones de estas fotografías, pero el mérito que tiene este fotógrafo. Veremos algunas diferencias entre Ponting y Harley. Cuando hablábamos antes de la ética tomando café, hemos comentado algunas fotografías donde, como decía antes José Benito, los fotógrafos son conocidos por sus obras, por su legado, y las fotografías no mienten. Y lo vamos a ir viendo en algunas de estas. Bueno, aquí tenemos 3 fotografías con una foca de Weddell, creo que es, y un pingüino de Adelia con sus pollos en el centro de la fotografía, y uno de los participantes en la expedición en una de las grutas. Aquí a la izquierda 3 huevos de pingüino, un pingüino emperador en el centro y 3 orcas. Además, a propósito de las orcas, estaba tan obsesionado yo no sé si es durante la toma de esta captura de estas fotografías, pero por documentar y por realizar su trabajo, que para realizar las fotos de las orcas, en un momento se sube en un témpano de hielo para hacer fotos. Las orcas se dan cuenta, lo confunden seguramente con una foca, y dicen, a por él. Y empiezan a golpear el témpano para derribarlo, para tirarlo al agua y para zampárselo. Y el fotógrafo tiene que saltar de témpano en témpano para poner a salvo su vida, como finalmente logró. Fijaos hasta qué punto se asumen riesgos por parte de algunos, ¿no? Bueno, pingüinos de Adelia y un iceberg tabular, que es un iceberg con estas formas tan cortantes que están hechos de agua dulce, que pueden medir centenares de metros y hasta decenas de kilómetros en algunos casos. Además, fijaos cómo juega con el primer plano con los pingüinos y el iceberg al fondo. Si nos damos cuenta, las fotografías están muy estudiadas. Bueno, y esta foto de la derecha es una foto maravillosa que fue a mí la que me enamoró, ¿eh? de este fotógrafo. Este es un fotógrafo además que dominaba el flash, y veremos alguna fotografía con iluminación artificial. Además, cómo enmarcan el barco en la fotografía de la derecha al fondo. Bueno, la dimensión humana, en este caso vemos que el hecho de lo hacen muchas fotografías, situar una persona y el trineo al borde de esta masa enorme de hielo, pues da una idea de las proporciones tan extraordinarias, y seguramente la foto sin esa presencia no es lo mismo, ¿no? El Endurance en 1911, esta es la foto que hemos visto al principio, la otra estaba un poquito recortada por abajo y la he puesto aquí para que podamos ver cómo se preocupa porque el reflejo del hielo en el mar que tiene en primer plano forme parte también de la fotografía. De tal forma que podemos ver casi 3 franjas, la negra al primer plano, el hielo y el cielo al fondo, ¿no? 3 planos sucesivos. Bueno, lo de la izquierda se llama Sastrui, que yo no lo sabía. Son unas dunas formadas por el viento en 1912. Hay 3 o 4 fotografías de este corte aquí en este libro, que dan una idea también de su interés por la figuración, por la expresión también abstracta, ¿no? Como podemos ver en esta fotografía. Y al fondo, pues no me atrevo a decir si lo que hay, el puntito es la luna, o una estrella, no lo sé. ¿Lo ves arriba a la derecha? Aquí aquí en esta sí, en esa, ¿verdad? Sí, o el sol, ¿no? En la foto de la izquierda, en esa esquina que veis arriba a la derecha. La derecha debe ser una nocturna. La de la derecha es una nocturna. Es una nocturna con flash, con un golpe de flash. Y además ha puesto el flash en la dirección hacia la que va. De izquierda a derecha, sí. Eso es. Bueno, utilizaba cables Electrius para situar los flashes en algunos sitios que le interesaba, y en esta excursión nocturna, para obtener un registro de temperatura, toma esta instantánea. Bueno, este es el castillo Iceberg, o el Kastelberg que él llamaba, que es un
una masa de hielo que a él le tenía fascinado y que fotografió repetidamente con distintos encuadres en formato horizontal, como vemos en la derecha, en formato vertical y horizontal durante el día y durante la noche, aportando también iluminación artificial mediante el uso del flash, como vemos en la fotografía del centro, donde la luz viene del lado derecho hacia la izquierda. Bueno, y esta es la misma, y fijaos la dificultad de componer de dos trípodes, en este caso seguramente en algunas de las fotografías, para captarse al mismo fotografiando, como hemos visto, y otra para componer la escena. Este es la misma mole en 1911, el 17 de septiembre. Bueno, si tenéis interés por buscar algunas fotografías, el de la izquierda es la Royal Geographic Society, y ahí podéis ver desde fotos del monte Fuji a fotos de esta expedición. A la derecha es el Scholar Polar Research Institute, donde hay fotografías no solo de Poynting, sino de otros fotógrafos que también hicieron fotos en el polo. Y este es Herbert Poynting, 1870-1935, en un autorretrato. A continuación vamos a hablar de Frank Harley, un australiano. Y bueno, antes de nada, para que os hagáis una idea hay una panorámica, bueno, en esta página. La verdad es que es una delicia las fotografías. Y fijaos aquí, esta página, por ejemplo, podemos ver fotografías de corte un tanto más abstracto como las que os he comentado anteriormente. Si queréis echarle un vistazo, bueno, pues os lo dejo y lo paséis por aquí. Se compara muchas veces la fotografía de Harley con la de Poynting, y de hecho pues estos dos libros lo hacen, ¿no? Veremos cómo Frank Harley, el australiano no tiene ningún pudor en recurrir al fotomontaje, a la combinación de varios negativos, algo que él reconoce, y aunque no lo reconozca, es evidente en su fotografía. Este hombre que vemos aquí al inicio, en este autorretrato, practica con algunas composiciones o técnicas de corte pictorialista, como vemos claramente en esta fotografía. Otro hombre aventurero que muy pronto se dedica a la fotografía, nace el 15 de octubre de 1885 en Australia, de origen irlandés, católico, y aquí le vemos pues en unas fotografías en Nueva Guinea, alrededor de 1920 aproximadamente, ¿no? Bueno, mejor dicho, aquí está con su cámara de cine realizando unas tomas para un documental. Bueno, a los 17 años adquiere su primera cámara, una Kodak Brownie, se va pronto de casa y hasta el punto llega su carácter de arriesgado, que se sitúa con la cámara delante de un tren en marcha y realiza una foto que es la que prácticamente le lanza a la fama, al estrellato. Vende también tarjetas de visita y se asocia, pues como vemos ahí, con Henry Mayer, que trabajaba en unos grandes almacenes que le suministraban material fotográfico. Esta foto que vemos aquí a la izquierda pues merece ser observada con detenimiento. Es una foto de la Primera Guerra Mundial en 1927 y bueno, ¿qué me diréis? Ese cielo pues no casa muy bien con lo que vemos debajo, ¿no? Y lo añade, obviamente, es una combinación de dos negativos para aportar pues mayor dramatismo a la escena. En 1910 es un fotógrafo profesional, participa en una expedición con Douglas Mawson a la Antártida a bordo de un barco que es el Nimrod, y ahí conoce a Shackleton en 1907 a 1910, y como vemos pues es criticado a menudo por sus composiciones a través de la combinación de varios negativos. Bueno, viaja también a Palestina, participa en las dos guerras mundiales como fotógrafo, está en Israel, en Estados Unidos, en Inglaterra. Posteriormente, tras las guerras, además publica varios libros como Australia Cámara Study. Él recorre todo su país realizando fotografías de paisaje que estuvieron muy valoradas en su país hasta los años 60, en los que bueno, pues empiezan a cambiar un poco las cosas en el mundo de la fotografía y queda un poco en el olvido en cierta manera. Vemos ahí fundamentalmente 3 libros y algunos trabajos de cine como Perlas salvajes, Mujer en la jungla, El perro de las profundidades, etcétera. Y nuevamente a la derecha una foto de la Segunda Guerra Mundial. Realizó fotos en las trincheras, fotos de la caballería ligera, etcétera. Bueno, vamos a hablar un poquito de la expedición Shackleton. A mí me sorprende cómo este hombre puede estar aquí, casi en mangas de camisa, en unas condiciones verdaderamente extremas. El equipo fueron 2 barcos
el Aurora y el Endurance, 69 huskies, provisiones para 2 años, 3 trineos también, una tripulación formada por 28 hombres, de los cuales uno era un policía, y vemos, como veis, había un geólogo, médico, pintor, carpintero, expertos en motores, un fotógrafo, un cocinero, un mayordomo, 4 marineros y 3 bomberos. Esta expedición probablemente estaba un poco mejor diseñada y planificada. Como el Polo Sur había sido conquistado por Amundsen, Shackleton se decide hacer una travesía de toda la Antártida, en una expedición increíble. Si nos ponemos a comparar un poco a la expedición de Scott con esta, no sé quién saldría victorioso, si se puede decir, en cuanto a las dificultades de ambas empresas, porque la verdad es que las dos fueron realmente extraordinarias. El 8 de agosto de 1914 es la partida de Inglaterra, y fijaos que si nos vamos abajo del todo, el 10 de enero del 1917, el rescate de la Aurora. ¿Qué significa eso? Pues que en todo ese periplo, en esos 3 años, ocurren una serie de acontecimientos verdaderamente extraordinarios. Tras atravesar el mar de Weddell, que es el que está a la entrada a las puertas de la Antártida y que está la banquisa de hielo formado por grandes bloques, el Endurance se queda atascado. Concretamente, el 19 de enero de 1915, hasta el punto en que el barco finalmente, por la presión del hielo, estalla y se hunde. Antes de eso, fabrican una especie de punzón con acero, perforan el casco, recuperan toneladas de víveres. Harley se introduce dentro del barco, recupera su equipo, recupera parte de sus placas que estaban dentro, y el reto a partir de entonces es volver sanos y vivos pues a su país. ¿Cómo se organizan? Pues el Shackleton les da en una charla que parece ser extraordinariamente convincente y motivadora, les propone su plan, se vacía los bolsillos, tira un reloj que tiene y les invita a hacer lo mismo a sus hombres. Harley tiene que deshacerse de los 450 negativos más o menos que había tomado, solo se queda con 150 y el resto debe destruirlos, algunas placas vírgenes todavía, y continúan ese viaje atravesando a través de témpanos, arrastrando los trineos en busca de tierra firme. Finalmente consiguen echarla en una noche las barcas a la mar. Pasan, pues no sé si son 16 o 17 días o 5, si no recuerdo exactamente los días, en el mar, hasta que llegan a la isla Elefante. En la isla Elefante, el Shackleton, con 5 o 6 hombres, en una barca que mide 6,75 metros, se echa a la mar y recorre 1.280 kilómetros por el mar. En el viaje por mar, seguramente más extraordinario de toda la historia. Y hasta que llega a Georgia, donde él sabía que había una estación ballenera, se encuentra con que había llegado al extremo opuesto de la cordillera donde estaba, digamos, la base a la que él pretende llegar. Tiene que escalar una cordillera en 36 horas, que hoy creo que se tardan alrededor de 3 días. Por el día, por la noche, casi muertos y derrotados, finalmente llegan. En un viaje extraordinario. Cuando llega, todavía tiene que rescatar a su grupo de la isla Elefante. 3 intentos y 6 meses después vuelve a la isla Elefante y los rescata a todos, que están vivos. Algo increíble. Después de eso, vuelven con un barco que el ejército chileno les había proporcionado para el rescate, y se encuentra con que el segundo barco, que es el Aurora, que estaba al extremo opuesto de la Antártida, se había soltado de sus amarras y estaba en medio del océano suelto, con 5 o 6 tripulantes, y tiene que volver a rescatarlos. O sea, tiene una fortaleza. Está novelado, hay una novelita muy barata de viajes, de expediciones, que no tiene fotos, pero todo el viaje está muy bien documentado. O sea, que este hombre es increíble. Y todo esto no estaría documentado sin el trabajo excepcional de Frank Harley. Bueno, mi cámara es un engorro continuo y utilizarla una pesadilla. Cada vez que coloco el obturador debo quitar varios tornillos minúsculos del frontal sin los guantes y ajustar el mecanismo. Me decía Beto antes que me iba a hacer una pregunta. Me iba a preguntar que qué hacían con las placas o con los negativos para que no se congelasen. Pues la verdad es que no lo sé, no te lo puedo decir, Beto. Lo que sí puedo decir es que Harley, en una de estas ocasiones, se acerca al trípode o a la cámara y se le queda la lengua pegada a la cámara, congelada. Pues tuvo que pegar un tirón y perder un trocito de la lengua y sangrar como un bellaco. Imaginaos.
Bien, este es el Endurance. By endurance we conquer. Es decir, con esfuerzo, con entrega, con coraje, se conquista. Esta es una fotografía nocturna sobre la que hemos estado hablando antes, Benito y yo, sobre la utilización de los flashes. He estado buscando en el libro y según parece utiliza 20 flashes, aunque la fotografía, bueno, pues hemos llegado a la conclusión de que está muy bien iluminada. Para aportar algunas cosas que he visto después, él distribuye algunos flashes detrás de algunos montículos y con cables eléctricos los dispara simultáneamente. Hay otras fotos en el libro que también son ilustrativas de esta pericia o soltura o habilidad que tenía para la fotografía nocturna, donde él dice que tropezaba, se caía al suelo, se golpeaba las espinillas con bloques de hielos. Imaginaos las dificultades para hacer estas fotos. Algunas de ellas, incluso de los huskies, quería tomar alguna instantánea de los perros por la noche, sin que se metieran por los destellos de los flashes de magnesio en las jaulas, y tienen que cerrar las jaulas porque los perros al accionar los destellos se asustaban y se introducían en las jaulas. Bueno, este es el Endurance aprisionado. La victoria espera a aquel que lo tiene todo en orden. Suerte lo llama la gente. Ernest Shackleton. Esta es una de esas instantáneas en las que aprovecha el fotógrafo para bajarse y tomar una fotografía, circulando o desplazándose a veces solo con pesadas cargas a través de estas masas enormes de hielo. Es muy crítica esta frase porque parece dirigida a Scott. Mucha gente dice que Scott a lo que fue a suicidarse, básicamente. Bueno, yo la verdad es que no sé, no me atrevería a afirmarlo, ¿no? Sí que ha habido mucha controversia y mucha crítica en cuanto a los riesgos que asumió Scott. Shackleton participa en una expedición previamente, en el 1907 creo que es, y él fue el primer hombre que alcanzó el polo más, se acercó más al polo, que se quedó a 80 kilómetros, pero dándose cuenta de que no podía llegar y que ponía en riesgo la vida de sus hombres, decidió darse la vuelta. Scott decidió continuar a sabiendas probablemente que eso le costaría la vida en el empeño, la suya y la de sus hombres, ¿no? Eso es algo que se le critica mucho a Scott. Yo creo que él quiso llegar pero no volver. Es decir, que planeó llegar el primero, lo de llegar primero salió mal, pero lo de no volver yo creo que ya lo tendría en mente. Y mira, y su carta, ¿verdad? En su carta se puede deducir. Su carta es como si estuviera muerto y estaba vivo, vas a escribirla, claro. Sí. Nuestros cuerpos contarán la historia, dijo. Bueno, estas son unas fotografías de la isla Elefante y aquí, bueno, si nos fijamos en una sobre todo, y me atrevo a decir que la de la derecha resulta un tanto sospechosa. Y os invito a que la observéis un ratito. Esa es la foto que quiere representar el rescate 6 meses después en la isla Elefante. Si eso fuese así, los hombres seguramente no estarían en esa posición tan distendida, con los brazos, o tan relajada. Claro. Al fondo vemos lo que parece ser el barco, el buque que viene a rescatarlos, y a la izquierda una columna de humo. Bueno, pues esto es un montaje. Esto es un montaje que realiza a posteriori para documentar este momento histórico. En el centro vemos el grupo de la isla Elefante y a la izquierda vemos a Shackleton partiendo con sus hombres en el barco la barca esta que es el James Caird, que se llama, de 6,75 metros, que habían acondicionado con una bodega donde viajaban como sardinas en lata, y con el que recorrieron 1.280 kilómetros aproximadamente. Comieron mucha carroña de ballena. Sí, llevaban incluso grasa de ballena, de pingüino. Bueno, la verdad es que el tema de la alimentación fue verdaderamente una odisea. Bueno, estas son placas del color Payet. Este es el Endurance en color, algo absolutamente sorprendente. Si pasamos a la siguiente. El color Payet es un procedimiento fotográfico en color patentado en 1912 y basado en el mismo procedimiento que vimos de las placas, o del que comentamos aquí en alguna ocasión, autocromas, de los hermanos Lumière, que se basa en la combinación de dos placas de color, como si fuese una delante y otra, y una precisamente es una matriz como la matriz de Bayer que tenemos en las cámaras digitales de hoy en día, con una retícula compuesta por granos de fécula de patata tintados en esos 3 colores: rojo, verde y azul violáceo. Como vemos, un pionero de la fotografía en color. Este es John Vincent con unos resultados más que aceptables. Si vemos fotografías, como hemos visto alguna aquí, de 1960, de 1970, siempre el color hasta la llegada de la era digital ha sido insatisfactorio para muchos fotógrafos. Y los resultados no parecen tan distantes
de lo que consiguió este hombre en aquel entonces. Bueno, aquí documenta en la otra y en esta fotografía algunas de las labores que realizaban los tripulantes y los marineros en el barco. Y un par de fotografías más, con el fotógrafo pues pie a hielo, si podemos decir. Bueno, vamos a ver alguna selección de fotografías. Esta es una de las fotos más famosas, la fotografía esta, que inmortaliza el momento de la práctica destrucción y posterior hundimiento del Endurance. Esto lo documentó también, lo filmó hasta el extremo de que cuando los mástiles cayeron lo hicieron a pocos metros de distancia de donde él se encontraba. Dos fotografías de la Primera Guerra Mundial. La segunda, o la de la derecha, las tropas se dirigen creo que a reforzar o a reemplazar a la primera línea, son refuerzos para relevar a los que se encuentran en las trincheras, y esos 3 puntitos diminutos que vemos arriba a la izquierda en el cielo son globos aerostáticos de observación. Y la de la izquierda pues creo que representa la sangría, por así decirlo, después de un intento de carga de la caballería ligera y resultaron ametrallados. Como sabéis, la Primera Guerra Mundial, uno de los errores que cometieron algunos ejércitos, como el australiano, es utilizar métodos un tanto antiguos como son los caballos para combatir contra ametralladoras. Bueno, como retratista también destaca, y a mí este es un retrato que particularmente me gusta, del capitán John Robert Francis Wilde. Tomó fotografías también de la fauna. Creo que lo de la izquierda son pájaros. Pájaros comiendo carroña. Son pájaros que atacan a las gaviotas, que se benefician también de la carroña, de pingüinos muertos, de algunas crías. Y la de la izquierda es una foca, no me atrevo a decir, yo creo que no es una foca leopardo, pero vamos, por los dientes parece. Sin embargo, en el lomo no vemos esas manchas tan características y el tamaño tampoco es tan grande como el de una foca leopardo. Bueno, 2 pingüinos de penacho, o 2 fotografías de pingüinos de penacho. Particularmente a mí estas 2 fotos me gustan mucho. Estas son algunas fotografías, la de la derecha de un aborigen australiano en 1914 y la de la izquierda de Nueva Guinea en 1931, donde vemos también pues a uno de estos indígenas con una cámara cinematográfica posando para el fotógrafo. Si queréis ver más fotos de Nueva Guinea, podéis entrar en este set de Flickr del National Archives of Australia, y esta es una chica Motu en Nueva Guinea en 1931, y tenéis algunas más de gran calidad, de una factura excelente, que podrían pasar por fotos en blanco y negro muy, muy, muy actuales en cuanto a su calidad técnica. Más bases para obtener fotografías si queréis, la galería del National Library de Australia y la otra es la Biblioteca de Nueva Gales del Sur, donde también podéis ver algunas colecciones de fotografías de este autor. Esta es una página de Kodak que está dedicada a la gesta del Endurance, donde podéis, bueno, el que tenga algunos, está en inglés, no está traducida, podéis ver fotos, podéis leer todo el viaje, está muy bien contado, muy bien explicado. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, incluso os podéis, lo vemos aquí, descargar unos fondos de pantalla que están a disposición hasta 1024 por 780, creo que es una cosa así. Son imágenes con una resolución aceptable. Bueno, fijaos, tan contaminados de vísceras y despojos están las playas de la bahía del Rey Eduardo que resulta imposible no aborrecer este comercio. Columnas vertebrales, vértebras sueltas, costillas y mandíbulas se apilan a lo largo del litoral. Es fácil contar hasta 100 colosales esqueletos a un tiro de piedra. Pero incluso tan magnífico escenario pierde su esplendor debido al hedor que se respira. Yo he puesto este párrafo que a mí me ha gustado, porque él estaba indignado por el espectáculo dantesco que suponía la caza ya de ballenas, donde pues parece ser que incluso llegaban a contar hasta 220.000 ejemplares en la zona. Yo no sé cuántos hay hoy en día, pero la polémica empezó hace más de 100 años y todavía sigue y no cesa. Y fijaos que estas fotos no las he podido poner, no son demasiado buenas, pero aquí tenéis 2 fotografías precisamente de esta denuncia
tan apropiada de Frank Harley sobre la caza de ballenas en los albores del siglo pasado, ¿no? Y si queréis os dejo el libro que le echéis un vistazo. Si queréis echar un vistazo. Bueno, creo que estamos acabando. Este es Frank Harley, que murió en 1962 con su cámara de cine. Y antes de terminar, pasamos a la siguiente. Pues una cosa más, para terminar. Esto, el Cabo Denison, es el lugar más ventoso del planeta. En la expedición Mawson de 1907 a 1910 se hicieron mediciones superiores a los 240 kilómetros por hora de viento, con picos de hasta 320. Eso en metros por segundo son unos 22. La media anual en la zona es de 80 kilómetros a la hora. De 80 kilómetros a la hora. Las temperaturas inferiores a 30 grados. Bueno, además, voy a hacer un inciso si me permitís y vuelvo atrás en el tiempo. En la expedición de Scott hay un viaje excepcional también, donde 3 marineros son enviados en busca de 3 huevos de pingüino emperador para un experimento o para una investigación de corte biológico que pretendía uno de los biólogos de la expedición hacer un estudio sobre la relación que él decía podía existir, o una teoría en aquel momento, entre las plumas de pingüino y las escamas de algunos reptiles o dinosaurios. En ese viaje recorren, creo que son unos 200 kilómetros para llegar a un glaciar. Cuando llegan al glaciar consiguen 3 huevos, suben una ladera, se le caen 2. Registraron temperaturas de 30 grados, algunos días de 30 grados bajo cero, algunos días no pasaban de los 50 y el pico de menos 61 grados bajo cero. De menos 61 grados bajo cero. Ese fue el peor viaje del mundo y los 3, además, arrastraban 2 trineos en los que llevaban el equipo y los alimentos, que pesaban unos 243 kilos aproximadamente. Recorrieron en 3 días, creo, 215 kilómetros arrastrando 2 trineos. Ellos, sin perros, arrastraban uno y como pesaba tanto, tenían que volver hacia el otro, recogerlo y llevarlo, y así sucesivamente. Bueno, esto es para que nos hagamos una idea de las condiciones. Fijaos ese pingüino tras la tormenta como está el pobre. A mí esta foto me gusta mucho, primero porque el pingüino incluso está en una situación un poco cómica, mirando hacia el fotógrafo, que da la impresión estoy rendido, estoy agotado, dispara, ¿no? Y los otros dispara la foto, obviamente, y los otros están mirándole con una cara de incredulidad. A mí esta fotografía verdaderamente me encanta. Bueno, pues visto esta foto y vistos estos datos, vamos a ver lo siguiente. Esta fotografía la toma Frank Harley en 1910, en ese sitio, en esas condiciones, donde estos 2 hombres han salido de esas casetas que vemos ahí de madera a coger hielo para obtener un poquito de agua. Y lo podemos ver un poquito más en detalle en la foto siguiente. Esta es creo que lo he dicho, no sé si lo habría dicho un poco, una de mis fotos favoritas. Porque además de gustarme, me pongo en el sitio del fotógrafo y me parece verdaderamente excepcional. Bueno, pues con esto hemos acabado por hoy. Muchas gracias.